La noche en que mi nuera regresó, el foco del porche parpadeaba como si estuviera cansado de ver lo mismo de siempre. Su maleta rodó por las baldosas y se detuvo frente a una puerta que ya no la reconocía. Giró la llave una vez. Nada. 2 veces. Metal contra metal. Entonces vio el cerrojo nuevo y el sobre blanco apoyado contra el vidrio. Su rostro se quedó sin color. Abrió la boca, pero no salió sonido. Después un susurro roto. No, esto no puede estar pasando. Desde adentro yo sostuve al bebé contra mi pecho y no abrí. No por rabia, por protección. Eso fue el final. Pero para entenderlo, hay que volver al principio. Mi nombre es Rosa Martínez, tengo 62 años, y hasta hace poco mi vida era tranquila, predecible, de esas que se miden por rutinas y no por sorpresas. Vivía en la misma casa desde hacía más de 30 años, una casa modesta en una colonia donde los vecinos se conocen por nombre y por costumbre. Mi hijo Javier creció aquí, aprendió a andar en bicicleta. En esta banqueta se casó desde esta misma sala. Y aquí mismo lo despedimos cuando murió. El día del funeral todavía lo tengo pegado a la piel. El olor de las flores era tan fuerte que mareaba. Las veladoras goteaban cera blanca sobre platos de vidrio. El padre hablaba de descanso eterno, y yo asentía, aunque por dentro no entendía cómo podía existir descanso cuando una madre entierra a su hijo. Mi nuera Mariana estaba sentada en la primera fila con el bebé en brazos. Mi nieto Daniel apenas tenía 1 año. No sabía llorar a su papá. Solo se inquietaba por el murmullo por las manos que querían cargarlo. Mariana no lloró mucho. Lloró lo justo, lo socialmente correcto. Se secaba las lágrimas rápido, como quien no quiere estropear el maquillaje. Yo no la juzgué entonces. Cada quien vive el dolor como puede, me dije. Yo me aferraba al rosario con tanta fuerza que me dolían los dedos. Los días siguientes fueron una neblina. Trámites, papeles, llamadas. La casa se llenó de gente que decía, lo siento mucho, y luego se iba a su vida normal. Mariana empezó a pasar más tiempo con el teléfono que con el niño. Se reía a ratos, se quedaba callada mirando la pantalla. Una tarde, mientras yo preparaba sopa en la cocina, me dijo sin mirarme, «Mamá Rosa, necesito tomar aire». Tomar aire, como si el dolor se pudiera dejar en pausa. Me explicó que sus amigas de la universidad estaban planeando un viaje. Playa primero, luego ciudad. Solo unas semanas, dijo. Necesito despejarme, volver a sentirme yo. Daniel gateaba en el piso, chocando su carrito contra la pared. Yo lo levanté y lo senté en mi regazo. Sentí su peso tibio, confiado. Y el niño pregunté. «¿Se queda contigo?», respondió ella, como si hablara de dejar una planta al cuidado del vecino. «Tú sabes hacerlo mejor que nadie». No hubo discusión larga. No hubo acuerdos claros. No hablamos de dinero ni de fechas exactas. Mariana ya tenía la decisión tomada. Al día siguiente se fue. Un beso rápido en la frente del bebé. Una maleta ligera. Un te llamo. Y la puerta cerrándose. Las primeras noches fueron las más duras. Daniel despertaba cada 2 horas. Lloraba con ese llanto fino que se mete en los huesos. Yo caminaba por la casa en penumbra, arrullándolo, sintiendo cómo la espalda se me cansaba antes que el corazón. El monitor del bebé hacía un ruido bajo constante como estática. La casa olía a leche tibia y a pañales recién cambiados. A la tercera noche, Daniel tuvo fiebre. No mucha, pero suficiente para preocuparme. Lo envolví en una cobija y lo llevé a la clínica de urgencias. La sala de espera estaba casi vacía. Un enfermero joven me miró con cansancio amable. «Está saliéndole un diente», me dijo la doctora.
Usted lo está haciendo bien, abuela. Esas palabras me hicieron temblar más que el diagnóstico. Lo está haciendo bien, como si alguien hubiera visto el esfuerzo invisible. Mariana mandó mensajes, sí. Fotos frente al mar, copas levantadas. Te extraño, escribió una vez. No preguntó por la fiebre hasta muchas horas después, y cuando lo hizo fue con un «¿ya está mejor?». Yo contestaba corto, educado. No quería pelear, no quería gastar energía en eso. Empecé a guardar todo. Recibos de pañales, notas médicas, fechas, horas. No porque pensara en problemas legales, al menos no al principio. Era una forma de sentir control en medio del caos. Una forma de decirme que no estaba imaginando el peso que cargaba. Con el paso de los días, el cansancio se volvió costumbre. Aprendí a calentar biberones medio dormida, a dormir sentada, a trabajar el cuerpo aunque la mente pidiera descanso. Los vecinos ayudaban a ratos. La señora Leticia me traía pan dulce. Don Ernesto se asomaba a preguntar si necesitaba algo. Todos sabían que Mariana no estaba. Una noche revisé la cuenta bancaria compartida de mi hijo. Vi cargos que no reconocía. Restaurantes caros, hoteles, compras que no combinaban con mi realidad de farmacia y supermercado. Sentí algo frío acomodarse en el pecho. No rabia todavía, algo más claro, más firme. Miré a Daniel dormido en su cuna, su respiración tranquila, sus manitas abiertas, y entendí que ya no se trataba de Mariana ni de mí. Se trataba de él, de que alguien tenía que quedarse cuando los demás se iban. No sabía aún cómo iba a terminar todo. No pensaba en cerrojos ni en sobres blancos. Solo sabía una cosa: yo no iba a soltar a mi nieto al vacío. No otra vez. El silencio que queda después de un funeral no se parece a ningún otro. No es paz. Es una ausencia pesada, como si el aire aprendiera de golpe a no moverse. La casa que durante días estuvo llena de voces y pasos volvió a quedarse quieta. Yo recogía tazas de café frío, acomodaba sillas, guardaba flores marchitas, sin saber muy bien por qué lo hacía. Tal vez porque limpiar era lo único que todavía obedecía a mis manos. Javier había muerto demasiado joven. Eso es algo que nadie dice en voz alta, porque parece obvio, pero el cuerpo lo sabe. Cada objeto suyo era una herida nueva: sus botas junto a la puerta, la chamarra colgada detrás de la silla, el olor de su jabón en el baño. Me sorprendía entrando a su cuarto como si fuera a decirme algo. Nunca decía nada. Mariana pasaba de un estado a otro sin quedarse en ninguno. A ratos parecía ausente, mirando a la nada con el teléfono en la mano. A ratos se mostraba inquieta, como si la casa le quedara chica. Daniel, mi nieto, percibía esa tensión. Lloraba sin razón aparente, se aferraba a mi ropa con una fuerza que no parecía de un bebé tan pequeño. Yo lo cargaba y le hablaba bajito, contándole historias que no entendía, pero que de alguna forma lo calmaban. La primera semana después del funeral, Mariana empezó a salir más. Voy a despejarme un rato, decía. Regresaba tarde con olor a perfume ajeno y los ojos brillosos de cansancio o de algo más. Yo no preguntaba. No porque no me importara, sino porque sentía que cualquier pregunta podía romper algo frágil que todavía se sostenía. Una tarde, mientras yo lavaba ropa en el patio, Mariana se sentó frente a mí. Cruzó las piernas, suspiró hondo como ensayando. Mamá Rosa empezó, no sé cómo decir esto sin que suene mal. Ese tipo de frases nunca trae buenas noticias. Me habló de sentirse ahogada, de no reconocerse en el espejo, de necesitar volver a ser ella. Usó palabras bonitas, aprendidas quizá de libros o de redes sociales. Habló de duelo, de autocuidado, de sanar. Yo la escuché en silencio,
apretando una pinza de ropa entre los dedos. Mis amigas están organizando un viaje, dijo al final. Creo que me haría bien irme un tiempo. Y Daniel pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Se queda contigo? Respondió sin dudar. Solo será un mes. Tú eres fuerte. Además, él está mejor aquí. Un mes, dijo, como si fuera una siesta larga. Quise decir muchas cosas. Que un mes en la vida de un adulto pasa rápido, pero en la de un bebé es una eternidad. Que Daniel acababa de perder a su padre y no entendía por qué ahora también se iba su madre. Que yo estaba cansada, que mi cuerpo no era el de antes. No dije nada, tal vez porque pensé que si hablaba lloraría, y si lloraba, ella se iría igual. Esa noche casi no dormí. Daniel despertó llorando varias veces. Yo me levantaba despacio para no marearme, lo cargaba, lo mecía. Pensaba en Javier, en cómo habría sido verlo cargar a su hijo así. Pensaba en Mariana empacando. Al día siguiente, la casa se llenó de movimiento. Maleta abierta sobre la cama, ropa doblada y desdoblada. Mariana caminaba de un lado a otro hablando por teléfono, riéndose en voz baja. Yo le preparé una bolsa con pañales, leche, medicinas del bebé. La dejé sobre la mesa como una pregunta que nadie iba a responder. Antes de irse, Mariana tomó a Daniel en brazos. Lo besó en la frente rápido, como quien llega tarde a una cita. Daniel estiró la mano y agarró el collar que ella llevaba puesto. Lo sostuvo con fuerza. Por un segundo ella se quedó quieta. Pensé de verdad, pensé que iba a cambiar de opinión, que iba a sentarse, respirar, quedarse. Pero no, con cuidado soltó los dedos del niño uno por uno. Todo va a estar bien, dijo, más para ella que para mí. Te llamo. La vi cruzar la puerta con la maleta rodando detrás. El sonido de las ruedas bajando la banqueta se me quedó grabado. Daniel empezó a llorar, en ese instante, un llanto largo, desesperado. Lo abracé fuerte. Sentí como su pequeño cuerpo temblaba. Los primeros días después de su partida fueron una mezcla de rutina y sorpresa. Nada estaba en su lugar. El horario del bebé se desajustó. Comía menos, dormía mal. Yo también. A veces me descubría hablando sola en la cocina, como si decir palabras en voz alta evitara que la casa se cerrara sobre mí. Mariana mandaba mensajes cada 2 o 3 días. Fotos de playas, de platos, de comida, de risas. Estoy bien, escribía. Necesitaba esto. Yo respondía con fotos de Daniel durmiendo, comiendo, jugando en el piso. No escribía más. No quería reproches en forma de texto. Una noche, Daniel despertó con tos y fiebre. No dudé. Lo abrigué y salí con él al médico. El camino se me hizo largo, no por la distancia, sino por el miedo. En la sala de espera, una mujer mayor me miró con compasión. ¿Es suyo?, preguntó. Es mi nieto, respondí. Ella asintió como si entendiera algo más profundo que esa frase. Cuando regresamos a casa, Daniel se quedó dormido en mi pecho. Me senté en la sala, sin encender la luz. El monitor del bebé hacía ese ruido bajo que ya se había vuelto parte de mi vida. Pensé en Mariana, en dónde estaría a esa hora. Pensé en Javier y en la promesa silenciosa que sentí formarse dentro de mí. Este niño no iba a quedar a la deriva. No era enojo. Todavía no. Era claridad. Una claridad que llega cuando el cansancio ya no deja espacio para excusas. Al día siguiente empecé a anotar todo en una libreta vieja. No sabía para qué. Solo sabía que necesitaba recordar. Fechas, gastos, noches sin dormir. Cada página era una forma de decir, esto está pasando. No es una exageración. No es una historia que me cuento para sentirme importante. Mariana se había ido y yo me había quedado.
Eso era un hecho. Lo demás todavía estaba por escribirse. La tercera semana fue cuando el cansancio dejó de ser algo pasajero y se volvió una presencia constante como un mueble viejo que ya no se puede mover. Mi cuerpo empezó a despertarse antes que el llanto de Daniel, como si aprendiera a anticiparlo. A veces abría los ojos segundos antes de que el monitor chisporroteara con ese sonido bajo eléctrico que ya era el reloj de mis madrugadas. Entonces venía el llanto. No fuerte, no desesperado. Un quejido cansado, insistente, que pedía abrazos. Lo levantaba de la cuna con cuidado, tratando de no forzar la espalda. Sentía sus manitas buscar mi cuello, aferrarse a mi ropa. Su piel estaba tibia, siempre un poco más caliente de lo que me tranquilizaba. Caminaba con él por el pasillo oscuro, contando pasos para no tropezar. La casa olía a fórmula, a jabón neutro, a ropa secándose de madrugada porque el día no alcanzaba. Había noches en las que Daniel despertaba 3, 4 veces. Yo me sentaba en la mecedora y lo arrullaba con un ritmo que no sabía que aún recordaba. Le cantaba bajito canciones que le canté a Javier cuando era niño. No porque Daniel entendiera las palabras, sino porque yo necesitaba escuchar algo que no fuera el silencio. En una de esas noches, Daniel no se calmó. Lloraba con un llanto distinto, más agudo. Le toqué la frente. Estaba caliente. Busqué el termómetro con manos torpes. 38. No entré en pánico, pero sentí ese nudo conocido en el estómago. Lo envolví en una cobija, me puse un suéter encima del pijama y salí con él a la clínica de guardia. La calle estaba casi vacía. Los postes de luz parecían más altos, más fríos. En la sala de espera, una televisión encendida sin sonido mostraba noticias que no miré. Un hombre tosía en una esquina. Una mujer joven dormía con la cabeza recargada en la pared. Yo sostenía a Daniel contra mi pecho, sintiendo su respiración rápida. Cuando la doctora nos atendió, fue breve y clara. Es un resfriado leve, quizá por la dentición. Nada grave, usted está haciendo lo correcto. Otra vez esas palabras. Lo correcto. Salí de ahí con una receta y una mezcla rara de alivio y cansancio. Esa madrugada, ya de regreso en casa, le escribí a Mariana. Daniel tuvo fiebre. Ya lo vio el doctor. Está bien. No hubo respuesta inmediata. Dejé el teléfono boca abajo y me concentré en el bebé hasta que volvió a dormirse. Me quedé un rato más sentada, mirándolo como si al vigilarlo pudiera evitar que algo más se rompiera. Al día siguiente revisé la despensa y me di cuenta de que faltaban cosas. Salí al supermercado con Daniel en el carrito. Empujarlo con una mano y sostener la lista con la otra me hizo sentir más vieja de lo que soy. En la caja conté las monedas 2 veces. No porque no alcanzara, sino porque ahora todo tenía peso. Cada gasto, cada decisión. Esa tarde, Mariana respondió al mensaje. Mandó una foto, ella sonriendo, con un sombrero grande, el mar detrás. Qué bueno que ya está mejor, escribió. Nada más. 2 líneas para un niño que había pasado la noche con fiebre. Sentí algo distinto entonces. No fue rabia. Fue una especie de decepción tranquila, como cuando uno confirma una sospecha que no quería tener. Las noches siguieron así, una tras otra. El cuerpo aprende a funcionar con poco sueño, pero la mente no perdona. Empecé a olvidar cosas pequeñas. ¿Dónde dejé las llaves? Si ya había tomado el medicamento. Me hacía listas para todo. Las pegaba en el refrigerador con imanes viejos. Pañales, leche, cita médica. Me volví organizada por necesidad, no por gusto. Una madrugada, Daniel despertó llorando y nada funcionaba. Ni biberón, ni cambio de pañal, ni arrullo. Caminé con él por la casa,
abriendo y cerrando cortinas buscando algo que no sabía nombrar. Terminé sentada en el piso de la sala, con la espalda contra el sofá, sosteniéndolo mientras lloraba en mi hombro. Sentí mis propios ojos llenarse de lágrimas. No lloré fuerte. Lloré callado con cuidado de no asustarlo. Pensé en Javier, en cómo habría reaccionado él ante una noche así. Pensé en Mariana, en si estaría durmiendo en una cama cómoda, con aire acondicionado, sin interrupciones. Pensé en mí, en cómo nadie me había preguntado si podía con esto. Nadie había dicho, ¿segura que puedes? Simplemente había ocurrido. A la mañana siguiente, una vecina tocó la puerta. La señora Leticia traía un termo de café y pan dulce. «¿Te ves cansada?», dijo sin rodeos. No supe qué responder. Me senté con ella unos minutos mientras Daniel jugaba en el piso. Leticia lo miró con ternura. «Ese niño sabe quién se queda», dijo. La frase se me quedó clavada. ¿Quién se queda? No quién promete, no quién explica. ¿Quién se queda cuando el llanto empieza y no hay aplausos? Esa misma semana, Daniel volvió a enfermarse leve, pero suficiente para alterar el sueño otra vez. Fui a la farmacia de madrugada porque se había acabado el jarabe. Caminé por los pasillos brillantes, empujando el carrito con una mano sosteniendo al bebé con la otra. Una mujer mayor me observó un momento y luego se acercó. «Ánimo», me dijo. «Esto no dura para siempre». Quise creerle. Esa noche, al llegar a casa, saqué la libreta donde había empezado a anotar cosas. Escribí la fecha, la hora, el motivo de la salida, el gasto. No lo hice con rencor. Lo hice con una claridad nueva, como si una voz dentro de mí dijera, esto importa, esto cuenta. Daniel se durmió al amanecer exhausto. Yo me quedé sentada a su lado, escuchando el ruido del monitor, el zumbido del refrigerador, la casa despertando poco a poco. Sentí el cansancio en los huesos, pero también algo más firme, más frío. Una certeza que no sabía aún cómo usar, pero que ya no iba a ignorar. Las noches sin dormir no solo me estaban quitando energía, me estaban enseñando algo, que el amor se mide en presencia y que quedarse cuando nadie más quiere tiene consecuencias que no siempre son suaves, pero sí claras. El día en que abrí la aplicación del banco no estaba buscando problemas, solo quería comprobar si había entrado el depósito de la pensión de Javier, un trámite lento que parecía no terminar nunca. Daniel dormía la siesta en su cuna. La casa estaba en ese silencio raro del mediodía cuando hasta los pájaros parecen tomarse un descanso. Me senté a la mesa con el teléfono en la mano y una taza de café que ya se me había enfriado. El número me pareció extraño de inmediato, más bajo de lo que debería. Pensé que tal vez estaba confundida. Volví a mirar. Deslicé el dedo hacia abajo para ver los movimientos. Ahí estaban. Cargos que no reconocía. Restaurantes con nombres elegantes, hoteles, retiros de efectivo, cantidades que en mi vida diaria no existían. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una fotografía de otra familia. Cerré la aplicación y la volví a abrir. El número no cambió. Daniel se movió en la cuna y murmuró algo en sueños. Yo sentí que algo se acomodaba dentro de mí, no como un golpe, sino como una pieza que finalmente encaja. No era solo que Mariana se hubiera ido, era que se había llevado la ligereza, dejando aquí todo lo pesado. Esa tarde fui al supermercado con una lista corta y estricta. Compré pañales de la marca más barata leche, en oferta arroz frijoles. En la caja, la joven me sonrió y dijo buenas tardes con esa amabilidad automática que agradecí más de lo que esperaba. Guardé el recibo en la bolsa, lo doblé y por primera vez lo puse dentro de la libreta
entre las páginas donde ya había fechas y notas. No porque quisiera acusar a nadie, porque quería recordar cómo se veía la realidad desde este lado. Mariana publicó otra foto esa noche. Ella en una mesa larga, luces cálidas, copas brillando. La vida también es para disfrutar, escribió. Leí el comentario 2 veces. Miré a Daniel dormido en el tapete rodeado de juguetes de plástico gastado. Pensé en la palabra disfrutar y en cómo significaba cosas distintas según quien la usara. Para mí, ese día disfrutar era que el niño hubiera comido bien y durmiera tranquilo. Nada más. Empecé a notar el desequilibrio en todo, no solo en el dinero, en las conversaciones, en el tiempo, en la atención. Yo vivía pendiente del reloj, horas de comida, de siesta, de medicina. Mariana parecía vivir fuera del tiempo. Mandaba mensajes a cualquier hora, sin pensar si aquí era madrugada. ¿Cómo están?, escribía, como quien pregunta por el clima. Yo respondía con hechos, no con emociones. Comió bien, durmió poco, fue al médico. Ella reaccionaba con un corazón, a veces con un ok. Una mañana, Daniel tiró una taza al piso y se asustó con el ruido. Lloró fuerte, desconsolado. Lo cargué y sentí como su cuerpecito temblaba. Le hablé suave, apoyando la mejilla en su cabeza. En ese momento entendí algo que me dio vergüenza admitir. Yo no estaba esperando a que Mariana regresara para ayudar. Yo ya estaba sola, y lo había estado desde el día en que se fue. Esa comprensión no llegó con rabia, llegó con cansancio, con una lucidez seca. Me senté en la mesa y abrí la libreta. Leí lo que había escrito hasta entonces: fechas, gastos, noches sin dormir. Era un registro sencillo, casi aburrido. Pero ahí estaba todo, mi vida reducida a datos. Y por primera vez pensé esto podría servir para algo más que para mi memoria. Fui a ver a don Ernesto, el vecino de enfrente. Él había visto a Mariana irse con la maleta. Había visto las luces encendidas de madrugada cuando Daniel lloraba. Le pregunté con cuidado si estaría dispuesto a decir eso si alguien se lo pedía. Me miró serio y asintió sin dudar. «Ese niño siempre está contigo», dijo. «Eso se ve». La palabra «se ve» volvió a aparecer. Como si la verdad tuviera forma, peso, presencia. No hacía falta gritarla, bastaba con mostrarla. Esa semana, Daniel volvió a tener una noche difícil. Nada grave, pero suficiente para romper el poco descanso que había logrado. Mientras lo arrullaba, pensé en el futuro. No en el lejano, en el inmediato. ¿Qué pasaría cuando Mariana regresara y quisiera llevarse al niño como si nada? ¿Qué pasaría si decidía vender cosas, mover dinero, cambiar planes, sin preguntar? No me imaginé discusiones ni escenas. Me imaginé a Daniel llorando otra vez, buscando brazos que no estaban. A la mañana siguiente tomé una decisión pequeña pero firme. Llamé a una amiga de la iglesia, alguien que sabía de trámites y de gente. Le pregunté si conocía a un abogado familiar o a un notario de confianza. No dije más, no conté la historia completa. Solo dije: necesito orientación. Ella no hizo preguntas. Me dio un nombre y un número. Colgué el teléfono y me quedé un rato sentada mirando la pared. Sentí miedo. No del conflicto, sino de cruzar una línea invisible. De dejar de ser solo la abuela que ayuda y convertirme en alguien que pone límites. Pensé en Javier, en lo que habría querido él. Pensé en Daniel, en lo que necesitaba ahora. Ese día guardé los últimos recibos en la libreta y la cerré con cuidado. No como quien prepara un arma, como quien organiza una casa antes de una tormenta. El desequilibrio ya estaba ahí. Fingir que no existía no lo iba a corregir. Alguien tenía que nivelar la balanza. Y por primera vez, desde que Mariana se fue,
Supe que esa persona iba a ser yo. La oficina del abogado estaba en una calle tranquila, de esas donde los árboles dan sombra, aunque el sol caiga fuerte. Llegué con Daniel dormido en el cochecito y la libreta apretada contra el pecho como si fuera algo frágil. No sabía exactamente qué iba a decir, solo sabía que ya no podía seguir improvisando. El mundo no se había detenido para esperarme a entenderlo. El abogado se llamaba licenciado Ramírez, un hombre de unos 50 años, voz calmada, escritorio, ordenado sin lujos. Me invitó a sentarme y miró al bebé con una sonrisa breve y respetuosa. No hizo comentarios innecesarios. Eso me tranquilizó. Cuénteme, dijo. Desde el principio. Y lo hice. Hablé del funeral, del viaje de las noches, sin dormir, de las consultas médicas, de los mensajes escasos. Hablé despacio, sin adornos. Cuando me quedaba en silencio, buscando una palabra, él no me apuraba. Solo asentía y tomaba notas. Daniel se despertó a mitad de la conversación y empezó a jugar con una llavecita de plástico. El sonido suave marcaba el ritmo de lo que yo decía. Cuando terminé, el licenciado se reclinó un poco en la silla. Mire, señora Rosa, empezó la ley, no castiga a alguien por viajar, pero sí observa los hechos. ¿Quién cuida? ¿Quién paga? ¿Quién está presente? Sacó una hoja en blanco y dibujó 2 columnas. En una escribió responsabilidad, en la otra ausencia. No se trata de emociones, continuó. Se trata de patrones, y los patrones se prueban con documentos. Abrí la libreta con manos que, para mi sorpresa, ya no temblaban. Le mostré los recibos, las fechas, las notas del médico, los mensajes sin respuesta. Él los revisó con atención, como quien arma un rompecabezas sin prisa. Esto es claro, dijo al final. Usted ha sido la cuidadora principal. Podemos solicitar una tutela provisional para proteger la estabilidad del menor mientras se aclaran las cosas. La palabra proteger se quedó flotando en el aire. No castigar, no ganar, proteger. ¿Y eso qué significa?, pregunté. Significa que legalmente usted tendría la autoridad para tomar decisiones inmediatas sobre el niño, explicó. Salud, domicilio, rutina. No es permanente, es una medida de seguridad. Pensé en Daniel, en su rutina frágil, en cómo cualquier cambio lo alteraba. Pensé en Mariana, regresando de golpe, queriendo retomar todo como si nada hubiera pasado. Y ella, pregunté. Ella podrá ver al niño bajo condiciones claras, respondió. Horarios, lugares, todo por escrito. Así se evitan conflictos. Asentí lentamente, no porque todo me pareciera fácil, sino porque por primera vez alguien estaba hablando de límites que no dependían de mi fuerza ni de mi cansancio. Firmé algunos papeles. Dejé copias de los documentos. El licenciado me explicó el proceso con palabras sencillas, repitiendo lo necesario. Antes de irme, me miró con seriedad. No está haciendo esto por enojo, dijo. Se nota. Está haciendo esto porque alguien tiene que quedarse firme cuando otros se mueven. Salí de la oficina con Daniel despierto y tranquilo. El aire me pareció distinto, no más ligero, pero sí más claro. Como cuando uno se pone lentes después de mucho tiempo y entiende por qué todo se veía borroso. Los días siguientes fueron de espera. No pasó nada espectacular. Nadie llamó gritando. Mariana siguió mandando fotos, ahora desde ciudades distintas. Ya casi regreso, escribió una tarde. Sentí un nudo en el estómago, pero no retrocedí. Guardé el mensaje como los demás. Una semana después, el licenciado me llamó. Ya está, dijo. La tutela provisional fue concedida. Pase por la documentación. Sostuve el teléfono con fuerza.
Daniel estaba sentado en el piso golpeando 2 bloques entre sí. Lo miré como si quisiera memorizar ese instante. Gracias, respondí y colgué. Fui por los papeles esa misma tarde. Eran hojas simples, con sellos oficiales, firmas que no conocía. No gritaban nada, no brillaban, pero pesaban. Pesaban como pesa la verdad cuando deja de ser solo una sensación y se vuelve algo tangible. Cuando ella regrese, me dijo el licenciado, mantenga la calma. No discuta, deje que los documentos hablen. Calma. No era fácil, pero ya había aprendido a vivir con menos sueño, con más responsabilidad. Aprender a estar calmada parecía un reto menor comparado con lo que ya había atravesado. De regreso a casa, pasé por la ferretería. Compré un cerrojo nuevo. No lo hice con gusto ni con prisa. Lo hice como quien arregla una gotera antes de que empiece a llover. El hombre del mostrador no preguntó nada. Me entregó la bolsa y me deseó buena tarde. Esa noche, cuando Daniel se durmió, saqué los papeles y los puse en una carpeta manila. Los acomodé con cuidado. No los miré como un arma, sino como un cinturón de seguridad. Algo que ojalá no hiciera falta, pero que debía estar ahí. Cambié el cerrojo al día siguiente. El sonido del taladro me hizo saltar, pero seguí. Ajusté los tornillos despacio, probé la llave. Funcionaba. Me quedé un momento con la mano en la puerta, respirando hondo. No sentí triunfo, sentí responsabilidad. Esa tarde, Mariana escribió: «Llego mañana por la noche. Ya quiero ver a mi hijo». Leí el mensaje 2 veces. Miré a Daniel, que dormía la siesta con la boca entreabierta. No respondí de inmediato. Luego escribí una sola línea, como me había indicado el licenciado: «Hablamos cuando llegues». Guardé el teléfono y me senté junto a la cuna. Afuera, el día seguía como siempre. Los vecinos regaban plantas. Un perro ladraba a lo lejos. La vida no se había detenido para este momento, pero yo sí. Me quedé ahí, escuchando la respiración del niño, sosteniendo la certeza nueva que había aprendido a cargar. Los papeles no mienten, no levantan la voz, no consuelan, pero ponen las cosas en su lugar cuando las palabras ya no alcanzan. Y por primera vez desde que Mariana se fue, supe que no estaba esperando a ver qué pasaba. Estaba preparada. El ruido de las ruedas de la maleta fue lo primero que escuché. Ese golpeteo irregular sobre la banqueta vieja, como si cada paso anunciara algo que no quería nombrar. Eran las 6:12 de la tarde. La luz del porche estaba encendida no porque ya fuera de noche, sino porque ese foco llevaba meses fallando y prefería dejarlo así. Daniel estaba despierto. Lo tenía en brazos, apoyado contra mi pecho. Había aprendido a reconocer el sonido de una llegada importante, aunque no supiera por qué. Mariana apareció al final del camino, con el abrigo largo, el cabello acomodado, como si aún estuviera posando para una foto. Traía el teléfono en la mano y una sonrisa cansada que se le borró apenas vio la puerta. Subió los escalones con prisa, sacó la llave y la giró. 1 vez, 2. Frunció el ceño, miró el cerrojo nuevo como si fuera una broma de mal gusto. Rosa llamó. «¿Qué pasa? No abre». No respondí. Me quedé detrás de la puerta, sosteniendo a Daniel. Sentí su peso, su respiración tranquila. Mariana volvió a intentar con más fuerza. El metal raspó. Nada. «Rosa, abre», dijo ya sin sonrisa. «Ya llegué». Me acerqué al vidrio y levanté la carpeta manila para que pudiera verla. El sello oficial, la fecha, las firmas. Mariana tardó unos segundos en enfocar. Cuando lo hizo, su rostro cambió. Se acercó al cristal, leyó con dificultad desde afuera. Sus labios se movían
como si intentara entender palabras que no encajaban con la historia que traía preparada. —¿Qué es esto? —preguntó en voz baja. —Papeles —respondí—. —Léelos. —¿Papeles de qué? Su voz empezó a temblar. —¿Por qué cambiaste la cerradura? Daniel se movió en mis brazos al escucharla. Emitió un sonido corto, incómodo. Yo apoyé la mano en su espalda despacio. —Porque alguien tiene que cuidar su estabilidad —dije—, y no se puede hacer con sorpresas. Mariana levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no de llanto, de enojo. —¿Estás castigándome? —dijo—, después de todo lo que he pasado. —No te estoy castigando —respondí—, estoy cuidando a tu hijo. Ella rió una vez seca. —¿Fui a sanar? —replicó—. Tú no sabes lo que es perder a alguien así. Sentí un golpe en el pecho, pero no levanté la voz. —Yo enterré a mi hijo —dije—, y me quedé. Mariana apretó los labios. Miró a Daniel a través del vidrio. Estiró la mano como si pudiera tocarlo. —Déjame entrar —pidió—. Déjame verlo. Es mi hijo. —Lo verás —respondí—, como indican los papeles, con horarios, con calma. —Esto es absurdo —gritó golpeando el vidrio con la palma—. No puedes hacerme esto. Daniel se sobresaltó y empezó a llorar. Un llanto corto, asustado. Lo abracé más fuerte. Mariana se quedó quieta al verlo llorar. Por un segundo, su expresión se quebró. Pensé que iba a bajar la voz. Pensé que iba a pedir perdón. Pero no. Sacó el teléfono con manos temblorosas. —Voy a llamar a la policía —dijo—. Esto es ilegal. —Hazlo —respondí—. Ellos saben leer. Los minutos que siguieron fueron lentos, densos. Mariana caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono, gesticulando. Yo me quedé detrás de la puerta, arrullando a Daniel hasta que su llanto se convirtió en un quejido suave. El monitor del bebé, encendido en la sala, hacía su ruido constante como un latido. Cuando llegó la patrulla, el ruido de las llantas sobre la grava hizo que la señora Leticia asomara la cabeza desde su casa. El oficial subió los escalones, miró a Mariana y luego a mí, a través del vidrio. —Buenas tardes —dijo—. —¿Qué sucede? Abrí la puerta solo lo suficiente para que la cadena permitiera hablar. El aire frío entró junto con el olor a perfume y calle. —Oficial —dije—, aquí están los documentos. Le pasé la carpeta por el espacio. Él la abrió bajo la luz del porche, leyó con atención. Mariana hablaba sin parar, explicando su versión. El oficial levantó la mano para pedir silencio. Terminó de leer y asintió. —Señora —le dijo a Mariana—, esto es una tutela provisional válida. Ella tiene derecho a la custodia y al uso del domicilio por ahora. —¡Eso no puede ser! —exclamó Mariana—. Yo soy su madre. —Y por eso mismo —respondió el oficial con calma—, puede solicitar visitas conforme a lo establecido. Pero no puede forzar la entrada. Mariana me miró como si no me reconociera. —¿Planeaste esto? —susurró. —Mientras yo estaba fuera, yo cuidé a Daniel —respondí—, y me preparé para protegerlo. El oficial cerró la carpeta y me la devolvió. —Todo está en orden —dijo—. Les recomiendo que sigan el proceso legal. Mariana bajó la mirada. Sus hombros se hundieron un poco. Por primera vez desde que la vi regresar, parecía cansada de verdad. No dijo nada más. Tomó la maleta y bajó los escalones despacio. Antes de irse, volteó una vez más. Miró a Daniel, que ya estaba tranquilo, con la cabeza recargada en mi hombro. —No —murmuró—, no puede estar pasando. La vi alejarse las ruedas de la maleta, sonando otra vez, pero ahora más lento. Cerré la puerta con cuidado, deslicé el cerrojo y respiré hondo. No sentí alivio inmediato. Sentí un cansancio profundo
mezclado con una certeza tranquila. Llevé a Daniel a su cuna. Se durmió rápido, como si el ruido del mundo se hubiera apagado de golpe. Me senté en la silla junto a él y me quedé ahí un rato escuchando su respiración, el zumbido del foco, el monitor marcando la noche. No había ganado nada. No había perdido nada. Había puesto un límite. Y en ese límite, por primera vez desde la muerte de mi hijo, sentí que el caos se detenía lo suficiente como para poder respirar. Los días que siguieron a la noche del porche no fueron fáciles, pero fueron distintos. El silencio de la casa cambió de peso. Ya no era esa ausencia espesa que se pegaba a la piel, sino un silencio más limpio, como el que queda después de una tormenta, cuando todo sigue mojado, pero el cielo ya no amenaza. Yo seguía despertando antes que Daniel, por costumbre más que por necesidad. El monitor chisporroteaba suave, y cuando no lo hacía, me permitía cerrar los ojos unos minutos más. Daniel empezó a dormir mejor. No de corrido, no milagrosamente, pero con menos sobresaltos. Su rutina se volvió predecible otra vez: desayuno a la misma hora siesta, después de comer baño tibio, antes de dormir. Los bebés no entienden de juicios ni de papeles, pero entienden de estabilidad. Y eso poco a poco se le notaba en la cara. Mariana no desapareció. Mandó mensajes largos, primero llenos de reproches, luego mensajes cortos más contenidos, después silencios. Yo respondía como me habían indicado, breve, respetuosa, siempre por escrito. Daniel está bien. La visita es el jueves a las 4. Nada más. Me costaba no explicar, no justificarme, no decirle todo lo que había sentido durante ese mes. Pero entendí algo importante. No todo lo que duele necesita ser dicho para ser verdadero. La primera visita fue en un lugar público, como marcaban los papeles. Un parque pequeño con bancas de metal caliente y árboles jóvenes. Llegué con Daniel en brazos. Mariana ya estaba ahí sentada rígida mirando el reloj. Cuando nos vio, se levantó de golpe. Extendió los brazos con ansiedad. Daniel la miró. No lloró, tampoco sonrió. Se quedó quieto observándola, como se observa a alguien conocido que se ha vuelto extraño. Mariana tragó saliva. Tomó al niño con cuidado como si temiera romperlo. Daniel se tensó un poco, luego apoyó la cabeza en su hombro. No fue un reencuentro perfecto, fue real. Yo me senté a unos pasos, sin intervenir, pero sin alejarme. Mi presencia no era para vigilarla, sino para sostener a Daniel si lo necesitaba. Mariana me miró varias veces, como buscando algo en mi cara. No encontró enojo, tampoco triunfo, solo cansancio. No pensé que llegarías tan lejos, me dijo en voz baja, mientras Daniel jugaba con una hoja seca. Yo tampoco respondí. Pero alguien tenía que quedarse. No discutimos, no nos abrazamos. El tiempo de la visita pasó lento y rápido a la vez. Al final, cuando tomé de nuevo a Daniel, él se aferró a mi cuello con esa confianza absoluta que no se negocia. Mariana lo miró con los ojos llenos de algo que no supe nombrar. Tal vez culpa, tal vez miedo, tal vez comprensión tardía. Las semanas siguientes siguieron ese ritmo. Visitas puntuales, mensajes prácticos. Mariana empezó a preguntar cosas pequeñas concretas. ¿Qué come ahora? ¿Ya camina más? Eran preguntas de madre, no de turista. Yo respondía, sin sarcasmo, sin castigo, porque el objetivo nunca fue humillarla. Fue proteger a un niño que no podía defenderse solo. A veces, cuando la casa estaba en calma y Daniel dormía, pensaba en Javier, en lo que habría sentido al ver todo esto. No me imaginaba orgullos ni reproches, me lo imaginaba tranquilo, sabiendo que su hijo estaba cuidado. Eso me bastaba.
Aprendí que la justicia no siempre llega con gritos ni escenas grandes. A veces llega en forma de horarios de rutinas de papeles guardados en una carpeta manila. Aprendí que poner límites no te hace cruel, te hace responsable. Y que el amor, cuando es verdadero, no huye cuando duele. Se queda incluso cuando nadie aplaude. Mariana y yo nunca volvimos a ser lo que fuimos antes. Tal vez nunca lo seremos. Pero algo cambió. Empezó a llegar a tiempo, a cumplir, a quedarse callada cuando no sabía. No sé si aprendió la lección completa. Sé que Daniel por ahora está estable. Y en la vida de un niño pequeño, por ahora es una victoria enorme. Un domingo por la mañana, llevé a Daniel a caminar por la colonia. Se soltó de mi mano un segundo, dio 2 pasos inseguros y cayó sentado. Me miró sorprendido, luego sonrió como si caer fuera parte del juego. Me reí sola. Pensé en todo lo que había pasado y en lo que aún faltaba. Pensé que crecer es eso, intentar caer, levantarse con ayuda. Si estás escuchando esta historia y algo en ella te resulta familiar, quiero decirte algo con claridad. No eres débil por quedarte. No eres exagerado por poner límites. A veces la persona más fuerte en una familia es la que habla menos y hace más. La que se queda cuando otros se van buscando alivio. Me gustaría saber qué piensas. ¿Alguna vez te tocó cuidar mientras otros huían? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Déjame un comentario. Aquí compartimos historias de vida que no buscan venganza, sino equilibrio. Si esta historia te acompañó, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si quieres seguir caminando con nosotros, suscríbete. Hay muchas historias más que merecen ser contadas. Gracias por quedarte hasta el final. Mamá, te vamos a llevar a un lugar. Allí te cuidarán mejor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como polvo atrapado en un rayo de sol. No grité, no pregunté por qué, no supliqué. Miré la mesa, la taza de café, ya frío, el borde astillado, que yo misma había pegado años atrás. Pensé en todo lo que una madre aprende a tragar sin hacer ruido. Tomé mi maleta, salí sin llorar. 2 años después, regresaron. Y la verdad, esa que no se compra ni se hereda, los dejó sin palabras. Me llamo Carmen Salgado y tengo 71 años. Aprendí temprano que la vida no avisa cuando decide apretar. Aquella tarde, cuando mi hijo Raúl y mi nuera Verónica llegaron juntos a mi casa, supe que algo no estaba bien. No porque trajeran malas noticias. El corazón de una madre no funciona como alarma, funciona como memoria, sino porque entraron con pasos medidos como quien pisa un piso recién trapeado para no dejar huellas. Mi casa es pequeña de paredes que guardan el eco de muchas risas y algunos silencios largos. El reloj de pared marcaba las 4:15. Afuera el sol caía de lado y dibujaba sombras alargadas sobre el piso de loseta. Yo estaba sentada doblando servilletas de tela que ya casi no uso cuando Raúl aclaró la garganta. Verónica se acomodó el cabello detrás de la oreja, gesto que hace cuando quiere parecer tranquila. Mamá, empezó él, con ese tono de voz que usa en el trabajo, necesitamos hablar. Pensé en 1000 cosas antes de pensar en mí. Que si el coche había vuelto a fallar, que si el dinero no alcanzaba, que si el trabajo estaba flojo. Siempre pensé primero en ellos. Era una costumbre vieja, como barrer hacia adentro. Digan, respondí. Los escucho. Verónica me tomó la mano. Tenía las uñas recién pintadas, un color discreto, elegante, como le gusta decir. Sentí el contraste entre su piel suave y la mía marcada por años de mercado de jabón de agua fría. Mamá, es por tu bien, dijo. Hemos estado pensando mucho. Raúl asintió. Evitaba mirarme a los ojos.
Te vamos a llevar a un lugar, continuó. Allí te cuidarán mejor. Tendrás compañía, atención, todo. Un lugar. No dijo casa, no dijo hogar, dijo un lugar. Miré alrededor. El cuadro torcido de la Virgen, la planta que se me muere cada invierno y revive en primavera, la silla donde Raúl se sentaba a hacer la tarea cuando era niño. Mi casa no era un lugar, era mi historia. Cuando pregunté, Verónica soltó mi mano. Raúl respiró aliviado, como si yo hubiera firmado un papel invisible. El sábado dijo, ya hablamos con ellos. Ellos, siempre ellos, los que saben, los que deciden, los que organizan la vida de otros. No discutí, no porque no me doliera, sino porque algo dentro de mí se acomodó, como cuando aceptas que una tormenta no se detiene por cerrar la ventana. Me levanté despacio. Fui al cuarto. Saqué la maleta pequeña, la de ruedas gastadas. Empecé a doblar ropa con cuidado. No tomé los retratos, no tomé las cartas. Tomé lo justo. Mi cepillo, un suéter, mis zapatos cómodos. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Verónica desde la puerta. No respondí, gracias. El sábado llegaron puntuales. Raúl cargó la maleta. Verónica revisó que no olvidara mis medicamentos. Yo cerré la puerta con la llave de siempre. La guardé en el bolso por costumbre, no por esperanza. El coche arrancó. Miré por la ventana hasta que mi calle se hizo pequeña. El lugar tenía olor a desinfectante y sopa recalentada. Paredes claras. Una televisión encendida con el volumen alto. Gente sentada mirando sin ver. Una mujer amable me sonrió desde el mostrador. Raúl firmó papeles. Verónica me abrazó rápido. «Venimos pronto», dijo. Los vi irse sin volver la cabeza. Me senté en la cama. La colcha era limpia, sin historia. Pensé que la soledad no siempre llega con lágrimas. A veces llega con orden. Esa noche no dormí. Escuché pasos en el pasillo. Tos. Un carrito metálico. Pensé en la palabra mejor. ¿Mejor para quién? Pasaron los días. Aprendí los horarios, las caras, los silencios. Yo hablaba poco. Observaba. Hay quien cree que callar es rendirse. Yo aprendí que callar también es mirar con atención. 2 años después regresaron. No avisaron. Los vi entrar por el jardín más cansados, menos seguros. Raúl caminaba despacio. Verónica miraba alrededor como buscando algo que no esperaba encontrar. «Mamá», dijo él, «¿cómo estás?» Me levanté del banco. Sonreí. «Bien», respondí. «Gracias por venir». Se miraron entre ellos. El lugar no era el mismo, ni yo tampoco. Y entonces entendieron que mejor no siempre significa lo que uno cree. Yo los miré en silencio, porque hay verdades que no necesitan ser gritadas para doler. Cuando una mujer envejece, dicen que pierde fuerza. Yo creo que lo que pierde es el permiso de quejarse. Desde joven aprendí a sostener sin ruido, a cargar sin pedir recibo. Mi historia no empezó el día que me llevaron a ese lugar. Empezó mucho antes, cuando entendí que ser madre significaba dar sin preguntar si algún día habría devolución. Tuve a Raúl a los 26. Su padre se fue cuando él tenía 6 años. No hubo gritos ni escenas de película. Hubo una maleta cerrándose al amanecer y una frase que todavía me zumba en los oídos. No puedo con esto. Yo me quedé con el niño dormido, la casa en silencio y una vida que de pronto se volvió cuesta arriba. Aprendí a vender tamales los domingos, a cocinar para otros, entre semana, a coser por encargo en las noches. Mis manos se endurecieron, mi espalda también. Mi corazón no. Raúl creció entre el mercado y la mesa de la cocina.
Yo lo llevaba conmigo sentado en una caja de refrescos, haciendo la tarea con un lápiz mordido. A veces no alcanzaba para carne, alcanzaba para frijoles y tortillas. Y cuando no alcanzaba, ni para eso, yo decía que ya había comido. Una madre aprende a mentir bonito para que el hijo duerma tranquilo. Recuerdo el día que Raúl quiso estudiar. No una carrera grande, decía solo algo para salir adelante. Yo asentí con una sonrisa que escondía cuentas imposibles. Vendí una pulsera que había sido de mi madre. Con ese dinero pagué la inscripción y los primeros libros. Raúl me abrazó fuerte como cuando era niño. «Te lo voy a pagar, mamá», dijo. Yo negué con la cabeza. No hacía falta. Nunca hacía falta. Verónica llegó a nuestra vida años después con palabras suaves y planes claros. Al principio me gustaba verla con Raúl. Parecía ordenarle el mundo. Yo me hice a un lado, como hacen las madres cuando creen que su trabajo ya terminó. Ayudé con la boda, con la mudanza, con los primeros meses difíciles. Cuidé a los nietos cuando llegaron, los llevé a la escuela, preparé comida para congelar por si acaso. Nunca pedí nada. Nunca quise estorbar. La casa donde vivía mi casa la fui pagando con años de sudor. Cada ladrillo tenía un recuerdo. El día que entró el primer refrigerador, la noche que se fue la luz y cenamos a la luz de una vela. El silencio largo después de que Raúl se mudó. Yo aprendí a convivir con ese silencio, a hacerlo compañía. Cuando empezaron los comentarios, no los tomé en serio. «Mamá, te cansas mucho. Mamá, ese barrio ya no es lo mismo». «Mamá, ¿y si te pasa algo sola?». Yo respondía con humor. La vejez me dije, no se pelea, se camina. Hasta aquella tardes. Ahora sentada en el banco del jardín del centro, con el sol de la tarde, calentándome la espalda, repasaba todo eso, como quien pasa las cuentas de un rosario. No con rencor todavía, no, sino con una claridad nueva. Recordé cada sacrificio y me pregunté en qué momento se volvió invisible. En ese lugar conocí a doña Elvira, una mujer de voz bajita que miraba la puerta como si esperara un milagro diario. Mis hijos dijeron que era temporal. Me confesó una tarde. También a don Mateo, ex chofer, que guardaba una foto arrugada en la cartera. Bien en el domingo repetía, aunque el calendario lo desmentía. Historias distintas, una misma herida. Yo escuchaba. A veces hablaba. Aprendí que compartir el dolor lo vuelve menos pesado. Aprendí también que no todas las ausencias son iguales. Algunas se van sin despedirse. Otras se quedan, pero miran hacia otro lado. Raúl y Verónica no eran monstruos. Eso dolía más. Eran personas comunes, cansadas, con cuentas por pagar y poco tiempo. Personas que confundieron cuidado con distancia, solución con descarte. Yo misma los había educado para ser prácticos. ¿Cuándo la practicidad se volvió frialdad? No lo supe entonces. Por las noches antes de dormir pensaba en la palabra mejor. ¿Mejor que qué? Mejor que una casa llena de recuerdos, mejor que la dignidad de decidir. Me prometí algo sencillo, no iba a mendigar cariño. El amor que se ruega se vuelve deuda. Pasaron semanas. Me ofrecía ayudar en pequeñas cosas, ordenar libros, regar plantas, escuchar. La gente confía en quien escucha sin interrumpir. Yo escuché mucho. Y mientras escuchaba algo dentro de mí, se acomodaba. No era resignación, era preparación. Una tarde, mientras doblaba servilletas en el comedor, una manía vieja, me descubrí sonriendo. No de alegría fácil, sino de certeza. Mi vida no se había reducido a una maleta. Mi historia no cabía en un cuarto compartido. Y lo que una madre da sin cobrar no desaparece, cambia de forma. A veces vuelve como silencio, a veces como lección. Yo no sabía todavía cómo ni cuándo.
Solo sabía que no iba a romperme para que otros caminaran cómodos. El amor no es sacrificio eterno, también es límite. Y ese límite, lo entendí, ahí no se anuncia, se ejerce. El primer mes en aquel lugar fue una lección de sonidos. El chirrido de las ruedas del carrito del desayuno a las 6 en punto. El timbrazo corto que anunciaba la hora de los medicamentos. El murmullo constante de la televisión siempre en el mismo canal, como si cambiarlo requiriera una autorización invisible. Aprendí esos sonidos antes que los nombres, porque aquí los nombres tardan en quedarse, los sonidos no. Mi cuarto era sencillo. 2 camas individuales, un closet de metal con la pintura saltada, una ventana alta por donde entraba una luz que no alcanzaba a tocar el piso. Mi compañera doña Lupita pasaba horas mirando la pared. Decía poco. Cuando decía algo, lo hacía como quien prueba una palabra nueva. Hoy hace calor, me dijo una mañana. Asentí. Agradecí ese pequeño acuerdo. El personal hacía lo que podía. Algunas enfermeras tenían manos rápidas y ojos cansados. Otras sonreían de memoria. Nadie era cruel. Eso habría sido más fácil de nombrar. La indiferencia, en cambio, no deja marcas visibles, solo se acumula. Raúl y Verónica llamaron 2 veces el primer mes. ¿Todo bien, mamá? Sí, respondí. No era mentira, tampoco era toda la verdad. Aprendí a contestar sin añadir peso. Nadie quiere cargar con lo que no pidió. Me integré a la rutina. Desayuno temprano, caminatas cortas por el jardín, taller de manualidades los miércoles, bingo los viernes. El premio era una caja de galletas. Yo no jugaba, me sentaba a mirar. Me gustaba observar cómo las manos temblorosas se volvían firmes cuando alguien cantaba bingo. La esperanza es una cosa curiosa, aparece donde menos la invitan. Conocí a don Ernesto, antiguo carpintero. Me contó que había construido la cuna de su hija con madera de pino. Nunca se la perdoné, dijo sin aclarar qué. A María, que recitaba oraciones por la noche y guardaba cartas sin remitente. A Rosa, que había sido maestra y corregía en voz baja los letreros mal escritos. Cada uno traía una vida completa en una bolsa pequeña como yo. Una tarde, mientras regaba las plantas del pasillo, nadie me lo pidió. Lo hice por costumbre. Escuché a 2 trabajadoras hablar en voz baja. Mencionaron cambios, ajustes, recortes. No presté atención al principio. Luego, una frase se quedó colgada. El dueño quiere ahorrar. Ahorrar siempre significa que alguien paga el precio. No pregunté. Aprendí que las preguntas abren puertas que no siempre quieres cruzar. Seguí observando. Vi cómo el menú se repetía con más frecuencia, cómo algunas actividades se cancelaban por falta de presupuesto. Vi también cómo los residentes se adaptaban. La adaptación es otra forma de resistencia. Una mañana recibí una visita inesperada. Doña Teresa, vecina de mi antiguo barrio, llegó con un pan dulce envuelto en servilletas. Se sentó frente a mí y me miró con esa mezcla de pena y curiosidad que tienen quienes no saben qué decir. «¿Te ves bien?», dijo dudando. «Estoy», respondí. Me contó del barrio de la tiendita que cerró, del perro nuevo de la esquina. No mencionó a Raúl hasta el final. «Han estado ocupados», dijo, «mucho trabajo». Asentí. No pregunté más. Cuando se fue, me quedé con el pan dulce entre las manos. Lo compartí con doña Lupita. Ella sonrió. Fue un gesto pequeño, pero me recordó algo importante aquí. Los gestos cuentan. Pasaron los meses. Yo me hice útil. Ordené libros, organicé cajones, acompañé a quien lo necesitaba al consultorio. Nadie me nombró encargada de nada. Aún así, la gente empezó a buscarme. No por autoridad,
sino por calma. Descubrí que la calma es una forma de liderazgo que no hace ruido. En ese lugar aprendí a medir el tiempo distinto, no por fechas, sino por cambios sutiles. El día que don Ernesto volvió a sonreír, la noche en que María durmió sin rezar en voz alta, el momento en que doña Lupita dijo mi nombre completo. Carmen pronunció como si lo hubiera ensayado. A veces por la noche me asomaba a la ventana y pensaba en mi casa, no con nostalgia que lastima, sino con una ternura distante. La casa era una etapa, yo estaba en otra. No sabía aún cuál, pero ya no me sentía de paso. Una tarde de lluvia, el agua golpeaba el techo con una constancia hipnótica. Me senté en el comedor vacío. Pensé en Raúl, en Verónica. Me pregunté si sabían cómo sonaban las noches aquí, si alguna vez habían imaginado estos sonidos. No sentí enojo. Sentí algo más frío y más claro aceptación sin olvido. El lugar donde me dejaron no era un castigo, era un espejo. Me mostró quién era yo sin el rol que me había definido toda la vida. No solo madre, no solo soporte, también mujer, también voz. Esa noche escribí una lista corta en una hoja suelta. No planes, no reclamos. Palabras, dignidad, paciencia, verdad. La doblé y la guardé en mi bolso. No sabía para qué. Solo sabía que algún día la necesitaría. Porque aunque nadie lo notara, yo estaba aprendiendo a estar. Y estar a veces es el primer paso para cambiarlo todo. Hay secretos que no se esconden por vergüenza, sino por prudencia. Los míos no cabían en un sobre ni se guardaban bajo llave. Vivían en la memoria como viven las cosas que no necesitan ser mostradas para existir. En aquel lugar, mientras los días se acomodaban solos, entendí que había verdades que solo funcionan si llegan a su tiempo. Mi secreto no era dinero fácil, ni una herencia de película. Era una historia larga, tejida con paciencia, con presencia. Doña Mercedes había sido parte de mi vida durante casi 20 años. La conocí cuando limpiaba casas por horas, mucho antes de que Raúl creciera del todo. Ella era viuda sin hijos, con una risa discreta y un gusto por el café cargado. Empezó como trabajo y terminó como amistad. Yo limpiaba, ella conversaba, yo escuchaba, ella confiaba. Con el tiempo dejé de ir como empleada y empecé a ir como compañía. Le leía el periódico cuando la vista le falló. Caminábamos despacio por su jardín. Hablábamos de recetas de la vida, de las decisiones que no se pueden deshacer. Nunca me llamó hija, pero me decía Carmencita con una cercanía que no se compra. Yo no le pedí nada. Ella tampoco me ofreció nada que no fuera su tiempo. Doña Mercedes murió una madrugada tranquila. Fui al funeral. Lloré sin ruido. Una semana después, me llamó un abogado para leerme una carta. No me dejó riquezas desbordadas. Me dejó responsabilidades. Un pequeño fondo para asegurarme tranquilidad y, sobre todo, la administración de un lugar que ella había apoyado durante años. Una residencia modesta que atravesaba tiempos difíciles. No era un regalo para presumir, era un encargo. Acepté en silencio. Aprendí a leer balances, a escuchar problemas, a tomar decisiones sin levantar la voz. Todo eso antes de que Raúl y Verónica me llevaran a un lugar. Cuando crucé esas puertas, supe reconocer los signos recortes, desgaste, abandono administrativo. No lo dije, no era el momento. Mientras otros dormían, yo ordenaba ideas. Mientras la televisión repetía concursos, yo hacía llamadas discretas. Nadie notó nada, porque yo seguí siendo la misma puntual, amable, silenciosa. El poder no siempre entra anunciándose. A veces se sienta y espera.
Conocí a Sofía, una administradora nueva llegada con papeles en regla y una mirada honesta. Nos entendimos sin demasiadas palabras. Le señalé detalles pequeños, un foco fundido, un colchón vencido, un menú repetido. Ella escuchó. Las cosas empezaron a cambiar despacio como cambia el clima. No le conté a nadie mi papel, no por miedo, sino por convicción. Quería ver qué pasaba cuando yo no pedía, cuando no explicaba, cuando no justificaba mi existencia. Quería comprobar algo que llevaba tiempo sospechando, que el respeto no se reclama, se construye. Un día Sofía me preguntó por qué sabía tanto. Le sonreí. La vida enseña, dije. Los cambios siguieron. Mejor comida, más personal, actividades con sentido. El lugar empezó a respirar distinto. Nadie sabía por qué, solo lo disfrutaban. Yo también. Pensé en Raúl, en Verónica, en cómo habrían reaccionado si yo les hubiera contado todo desde el principio. Tal vez habrían sido más atentos, tal vez no. Nunca lo sabría y eso estaba bien. El amor que depende de una ventaja no es amor, es intercambio. Guardé la carta de doña Mercedes en el fondo de mi bolso. La releía a veces. Cuida de ti, decía. No era un consejo, era una orden amable. 2 años pasaron sin prisa. Yo aprendí a estar presente sin ocupar espacio, a dirigir sin mandar, a proteger sin exhibirme. Mi secreto no me pesaba, me sostenía. El día que supe que Raúl y Verónica vendrían, no sentí miedo ni alegría. Sentí calma. La calma de quien sabe que la verdad no necesita empujones para salir. Respiré hondo. Me puse el suéter azul, salí al jardín, me senté al sol, esperé. Porque hay secretos que cuando se revelan no humillan, enseñan. El tiempo no pasó igual para todos. Para mí se volvió una secuencia de mañanas tranquilas y tardes con propósito. Para Raúl y Verónica, en cambio, el tiempo se convirtió en una carrera que siempre parecía irles ganando. Yo lo supe por retazos, una llamada breve, un comentario de terceros, una frase a medio decir. No necesitaba más. En el centro los días empezaron a tener ritmo propio. La comida mejoró. Ya no era solo sustento, era cuidado. El olor del café volvió a ser café de verdad. Sofía organizó un pequeño taller de lectura los lunes. Yo leía en voz alta cuando alguien faltaba. Las palabras dichas despacio se posaban en el aire como si también ellas necesitaran descanso. Aprendí que leer para otros es una forma de acompañar. Mis manos que habían pasado años apretando ahora soltaban. Regaba plantas, escribía listas, escuchaba historias. Me convertí en un punto fijo al que otros se acercaban sin pedir permiso. No por autoridad, sino por confianza. Eso también es poder, pensé uno que no grita. Mientras tanto, afuera, la vida seguía cobrando intereses. Raúl cambió de trabajo. O eso dijeron. Verónica empezó a vender cosas para completar. La casa mi casa ya no era su refugio, sino un gasto. Los arreglos se postergaban. Los domingos se volvieron días de cuentas. Nadie me lo contó de frente. Nadie quiso cargarme con problemas. Yo tampoco los pedí. Una tarde, Sofía me llamó a su oficina. Cerró la puerta con cuidado. Carmen dijo, necesitamos a alguien que nos ayude a organizar las compras y el presupuesto. Alguien con criterio. Asentí. No pedí título ni sueldo. Pedí claridad. Trabajé con números como había trabajado con personas con respeto. Ajustamos sin quitar lo esencial. Invertimos donde dolía menos y sumaba más. El centro empezó a funcionar como un organismo vivo. Los pasillos se llenaron de voces. La música volvió los jueves. Vi a doña Lupita tararear una canción antigua y supe que algo estaba bien. En esos mismos meses, Raúl dejó de llamar. Verónica mandó un mensaje corto en Navidad.
Feliz Navidad, mamá, respondí igual de corto. No había rencor, había distancia. La distancia también cuida. Un día doña Teresa volvió de visita. Traía noticias sin mala intención. Raúl anda preocupado, dijo. Las cosas no están fáciles. La escuché. Agradecí la información. No ofrecí soluciones. La maternidad no es un cajero automático, es una relación. Y las relaciones necesitan equilibrio para no romperse. Pasaron 2 años así. 2 años en los que yo envejecí distinto. No más frágil, sino más clara. Aprendí a decir no sin culpa, a decir sí con intención, a distinguir necesidad de costumbre. Envejecí con la espalda recta y la mirada al frente. El aviso llegó un jueves. Sofía se acercó al jardín donde yo podaba rosales. «Tienes visita», dijo. «Tu hijo y tu nuera». Le agradecí. Me limpié las manos. No corrí, no me escondí. Me puse de pie como quien recibe una visita esperada sin ansiedad. Raúl entró primero. Caminaba con cuidado, como si el lugar pudiera romperse. Verónica lo seguía observándolo todo. Los vi detenerse al ver el comedor lleno, las mesas limpias, la gente conversando. Algo no encajaba con la idea que traían. Mamá dijo, Raúl, ¿te ves? Bien. Lo estoy, respondí. Se sentaron. Hubo un silencio breve cargado. Nadie sabía por dónde empezar cuando el guión aprendido ya no sirve. No sabíamos que aquí... Verónica buscó la palabra. Que estuviera así. Las cosas cambian, dije, si alguien las cuida. Raúl respiró hondo. Miró sus manos. Las manos de un hombre cansado. Necesitamos hablar, dijo. De verdad. Asentí. Yo también. Porque el tiempo, ese que no pasó igual para todos, nos había traído hasta aquí. Y ahora tocaba escuchar lo que había quedado pendiente. Nos sentamos bajo la sombra del árbol grande del jardín, ese que Sofía había mandado podar para que dejara pasar la luz sin quitar frescura. El aire olía a pasto recién cortado y a café que venía del comedor. Raúl miraba alrededor como si intentara memorizar cada detalle. Verónica acomodó su bolsa en el banco, un gesto automático, como si aún estuviera en una sala de espera. Mamá, empezó Raúl, carraspeando, no sabemos bien cómo decir esto. Entonces dímelo como salga, respondí. Las palabras también se cansan cuando se ensayan demasiado. Verónica me miró sorprendida. No había reproche en mi voz, tampoco dulzura forzada, solo claridad. Las cosas no están fáciles, dijo ella. El trabajo de Raúl, hubo recortes, y yo... Hizo una pausa. Hemos tenido gastos. Asentí. No interrumpí. Escuchar es una forma de respeto que no compromete. Pensamos, continuó Raúl, que quizá podríamos contar contigo. Un apoyo mientras nos acomodamos. La frase quedó flotando. Contar contigo. Recordé cuántas veces yo había contado con nadie y aún así había seguido. Pensé en la palabra apoyo y en cómo cambia de significado según quién la pronuncie. ¿Qué necesitan exactamente?, pregunté. Verónica se adelantó como si llevara esa parte ensayada. Un préstamo, solo por un tiempo. Te lo devolveríamos, claro. No respondí de inmediato. Miré el jardín. Vi a doña Lupita caminando despacio apoyada en su bastón. Vi a don Ernesto reír con otro residente. Vi vida. La mía y la de otros entrelazadas sin ruido. ¿Recuerdan el día que me trajeron aquí?, pregunté al fin. Raúl bajó la mirada. Claro. Dijeron que era por mi bien, continué. Y yo acepté. No fue fácil, dijo Verónica rápido. De verdad creímos que...
Lo sé, la interrumpí con suavidad. No vine a cobrar culpas. Raúl suspiró aliviado por un segundo. Entonces, ¿nos ayudarás? Lo miré a los ojos. Vi cansancio, vi miedo. Vi también una costumbre vieja, la de esperar que yo resolviera. No como esperan, dije. Verónica frunció el ceños. Como así, me puse de pie despacio. Caminé unos pasos por el sendero. Ellos me siguieron con la mirada. Volví a sentarme. Puedo ofrecerles algo, dije, pero no dinero. Raúl se tensó. Mamá, con respeto, no estamos para consejos. No es un consejo, respondí. Es una opción. Hice una seña a Sofía, que conversaba cerca. Se acercó con una sonrisa discreta. Sofía, dije, ¿podrías contarles en qué estamos trabajando ahora? Sofía explicó con calma los proyectos mantenimiento, cocina, jardinería, administración básica. Habló de empleo digno de horarios claros, de empezar de nuevo. No mencionó mi papel, no hacía falta. Raúl abrió los ojos incrédulo. ¿Trabajo? ¿Aquí? Sí, dije, trabajo. Verónica se llevó la mano al pecho. ¿Estás diciendo que vengamos a trabajar a este lugar? Estoy diciendo que si necesitan sostenerse aquí, hay trabajo honesto, respondí. No es humillante cuidar de otros. Lo humillante es usar a quien siempre estuvo. El silencio fue pesado. Raúl se levantó de golpe. Esto es una burla, dijo. Después de todo lo que hicimos por ti, lo miré sin alzar la voz. Lo que hicieron por mí fue traerme aquí y seguir su vida. Yo hice el resto. Verónica tenía los ojos brillosos, pero no lloró. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Eso nos ofreces? Eso y mi respeto, dije. El respeto no se presta, se practica. Raúl negó con la cabeza. No vinimos para esto. Yo tampoco, respondí. Vine a vivir con dignidad. Se dieron la vuelta. Caminaron hacia la salida. Antes de cruzar la reja, Raúl se detuvo. Mamá, dijo sin volverse. No pensé que serías así. Yo tampoco, respondí. La vida enseña. Los vi irse. No sentí triunfo. Sentí coherencia. Volví al banco. Sofía me miró interrogante. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí. Muy. Porque decir no cuando corresponde también es una forma de amor. Y porque algunas verdades solo se entienden cuando el camino se hace solo. Esa tarde, después de que Raúl y Verónica se fueron, el jardín quedó en silencio. No un silencio incómodo, sino uno lleno, como cuando termina una conversación necesaria. Me senté otra vez en el banco y dejé que el sol me calentara las manos. Sentí cansancio, sí, pero también una ligereza nueva, como si hubiera soltado un peso que no sabía que cargaba desde hacía años. Sofía se acercó con 2 tazas de café. Me ofreció una sin decir nada. Bebimos despacio. Hiciste lo correcto, dijo al fin. Hice lo posible, respondí. Lo correcto a veces llega después. Esa noche dormí profundamente. No soñé con el pasado ni con reproches. Soñé con un jardín amplio, con gente caminando sin prisa. Al despertar, supe que algo había terminado y que algo distinto empezaba, aunque no pudiera nombrarlo aún. Pasaron los días. Raúl no llamó. Verónica tampoco. No me inquieté. El silencio, cuando se elige, deja de ser castigo y se vuelve descanso. Yo seguí con mi rutina, leer en voz alta, revisar cuentas, caminar con doña Lupita, que cada día parecía un poco más presente. El centro siguió creciendo en pequeños detalles, una banca nueva, una actividad más una sonrisa que antes no estaba. Una mañana, mientras regaba las plantas, vi una figura conocida detenerse en la entrada. Era Raúl. Venía solo. Caminó despacio, como si cada paso pesara. Me miró desde lejos. Yo no me moví. Se acercó. Tenía los ojos cansados pero distintos. No había prisa en ellos.
Mamá dijo, ¿podemos hablar? Asentí. Nos sentamos bajo el árbol, el mismo banco, el mismo lugar, no el mismo momento. No vine a pedirte dinero, dijo rápido. Vine a pedirte... Buscó la palabra una oportunidad. Lo miré con atención, no como madre que rescata, sino como mujer que evalúa. ¿Qué clase de oportunidad?, pregunté. Trabajo, respondió. Aquí. Si sigue en pie. Respiré hondo. Pensé en la diferencia entre necesitar y aprender. Pensé en la línea que separa ayudar de sostener. Empieza mañana, dije. A las 7. Raúl abrió la boca sorprendido. Así de fácil, así de claro, respondí. El trabajo no es fácil, lo demás tampoco. Asintió. No sonrió, tampoco lloró. Se levantó y se fue. Yo me quedé mirando el jardín, sintiendo algo parecido a la esperanza, pero sin prisa. Con el tiempo, Raúl aprendió. No rápido, no sin errores. Aprendió a escuchar, a esperar, a limpiar sin quejarse, a llegar temprano. No volví a ser su salvavidas. Fui su testigo, y eso entendí también es amar. Verónica no volvió. No todos regresan. No todos pueden. La vida no siempre ofrece redenciones completas. Acepté eso sin amargura. Un domingo durante la comida, Sofía anunció algo sencillo. Hoy celebramos un año de cambios. Hubo aplausos, pastel, risas. Miré alrededor. Vi rostros que habían recuperado brillo. Vi manos que se buscaban. Vi comunidad. Pensé en la frase que me había acompañado desde el principio. Es por tu bien. Sonreí. A veces el bien no llega como lo imaginamos. A veces llega cuando dejamos de pedir permiso. Yo no gané una batalla. No hubo vencedores ni vencidos. Gané algo más discreto y más profundo: respeto propio. Y eso no se hereda ni se exige. Se construye. Si llegaste hasta aquí, quizá esta historia tocó algo en ti. Tal vez te recordó una decisión pendiente, un límite necesario, una conversación que aún no sucede. Si quieres, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber hasta dónde llegó esta voz. Tenemos muchas historias por compartir contigo, historias de personas comunes que aprendieron a ponerse en el centro sin dejar de amar. Suscríbete para no perderte ninguna. Sigamos caminando juntos con calma y con verdad.